Buenos días a todos. Mi nombre es Iván Brankevich y este año formaré parte del equipo de Diseño 3. La idea de la charla es tratar temas, contenidos y conceptos iniciales que consideramos fundamentales para enfrentar el ejercicio de vivienda colectiva. En primer lugar, repasaremos el programa de necesidades que subimos la clase pasada y analizaremos sus partes y sus alcances. Luego reforzaremos los contenidos de la bibliografía, haciendo foco en las distintas tipologías y su relación con las obras del máster. Por último, veremos algunas obras con búsquedas ligadas a los espacios comunes de vínculo colectivo. La idea es mostrar investigaciones no escritas explícitamente en el programa con el propósito de motivar posibles disparadores para sus proyectos. Antes de abocarnos al programa, es importante tomarnos unos minutos para definir algunos conceptos que utilizamos a diario y pueden presentar confusiones. En el marco de nuestro taller, que utiliza el proyecto como estrategia pedagógica para construir conocimiento, es necesario precisar los temas y problemas a investigar. Esta lección contempla dos aspectos. Por un lado, el tema arquitectónico en un sentido abstracto y universal, y por otro lado, el programa como problema concreto. Los temas atraviesan con distinta complejidad los diferentes niveles del taller vertical, como por ejemplo, la relación entre espacios singulares y repetitivos, espacios abiertos y cerrados, espacios privados y públicos, naturaleza y artificio, edificio y paisaje, monumento y relleno, entre muchos otros. Por otro lado, los problemas son el objeto de acción y reflexión del proyecto, y son caracterizados en nuestro taller como institucionales por un lado y de habitación privada por otro. Por último, los programas formalizan la cuantificación provisoria de estos problemas, que se traducen en escuelas, facultades, museos, centros culturales, vivienda unifamiliar, agrupada y de alta densidad. Es importante aclarar que el programa es una herramienta a ser evaluada, interpretada y sobre todo discutida. Es el piso de necesidades para el ejercicio, pero la interpretación del tema problema deberá ser motivo inspirador para completarlo y direccionarlo. Investigaciones de arquitectos como Kohlhaas o Schumi en la Villette nos enseñan que el programa debe ser más que la mera traducción de funciones, y puede ser utilizado como catalizador de la acción y como herramienta operativa para la producción de arquitectura de las actividades humanas y los eventos. Como dijimos anteriormente, el programa es una cuantificación provisoria del problema que enfrentamos y nos proporciona la base de necesidades para desarrollar el ejercicio con su respectivo detalle de usos y superficies aproximadas. En este caso el programa nos presenta 4 grupos. Por un lado tenemos la vivienda propiamente dicha, es decir, el espacio de habitación privada, compuesto por 3 tipologías en función de la cantidad de habitantes. Por otro lado, el equipamiento de uso común, junto con los sistemas circulatorios verticales y horizontales, representan los espacios que promueven las relaciones entre habitantes del edificio. Su superficie, ubicación y propuesta será libre. Luego nos encontramos con la planta de uso urbano, que vincula el edificio y la ciudad, los espacios privados y semiprivados con la calle y el espacio público. Por último, un espacio destinado a cocheras y servicios. Consideramos que en la lectura y el análisis del programa es interesante promover el valor de la acción por sobre la función. Esta aproximación nos permitirá superar estereotipos y reflexionar sobre la vivienda contemporánea en función del habitar. Nos permitirá superar términos como departamentos o ambientes para pensar en acciones y proponer espacios tanto privados como públicos que se adapten a las demandas de las distintas actividades humanas. Por último, es importante entender al programa como un punto de partida, un enunciado que se deberá construir, ajustar y enriquecer a lo largo del proceso. En palabras de Gerardo Caballero, las ideas y sus búsquedas tendrán la obligación casi moral de trascender el enunciado. Antes de seguir avanzando, vamos a hacer un repaso de la bibliografía que presentamos la clase pasada. El objetivo es consolidar un marco conceptual y comenzar a comprender la problemática de la vivienda colectiva en altura. Sherwood nos introduce en el concepto de prototipo. Llama prototipos aquellos problemas análogos que pueden ser utilizados como paradigmas para comprender problemas presentes. Son paradigmas que nos permiten pararnos sobre estructuras provisorias para abordar problemas complejos cuando muchas de las variables no son desconocidas. La idea es comenzar a trabajar en las primeras propuestas sobre el sitio con conocimiento sobre aquellas investigaciones que han enfrentado problemáticas similares a la nuestra. Asimismo, debemos incorporar nociones de medidas, sistemas circulatorios y estrategias de organización y repetición de viviendas. A continuación repasaremos, mediante el análisis de ejemplos, algunas formas de clasificar las distintas tipologías,
tanto a escala edilicia como de unidad de vivienda. Aunque la vivienda colectiva parece abarcar variaciones casi ilimitadas, se pueden detectar organizaciones básicas y clasificarlas con cierta facilidad. Sherwood nos propone resumirlas en 3 unidades tipo. La unidad con fachada única, o a una cara libre como la llamamos en el taller, la unidad con fachada en esquina o 2 caras libres, la unidad con fachada delante y detrás o pasante. Cada una de estas unidades tipo tiene a su vez diversas variaciones en relación a la posición de los accesos, servicios, expansiones, cantidad de niveles y modos de circular. Debajo de los esquemas hemos agrupado algunas plantas de unidades que pertenecen a ejemplos del máster. Los invitamos a investigar y descubrir a qué ejemplos corresponden. La idea es hacer el ejercicio de analizar y reconocer la ubicación relativa de las distintas unidades tipo de vivienda en relación a la lógica interna de los edificios. Las formas en que pueden combinarse las diversas unidades tipo de vivienda dependen de las características específicas del edificio y su contexto. Si tomamos como variante de análisis el sistema de circulación utilizado, podríamos dividir las tipologías edilicias en 3 grandes grupos. Las torres, que tienen una circulación predominantemente vertical, los bloques, cuyas circulaciones tienden a ser horizontales, y los edificios híbridos o mixtos, que representan las variaciones o fusiones de los 2 grupos anteriores. Como aclaramos hace un rato, es importante destacar que esta categorización, lejos de tener carácter de manual o modelo, pretende ser un soporte organizado de información, o en palabras de Sherwood, problemas análogos. Las torres, por su predominante concentrada y vertical, permiten desarrollar altas densidades en poca superficie de suelo. Si bien la tipología tiene antecedentes en la Edad Media, su difusión a nivel mundial comienza a inicios del siglo pasado con la Escuela de Chicago, el ascensor y la estructura de acero independiente. Aunque existen varias maneras de catalogarlas, para este ejercicio en particular lo haremos contemplando la relación entre superficie y perímetro para luego analizar la forma de agregación de viviendas y la posición del núcleo circulatorio. Planteamos 2 grandes grupos de torres, aquellas con perímetro compacto y delimitado y aquellas con perímetro multiplicado. Las torres de perímetro compacto responden a planteos racionales desde el punto de vista espacial, estructural y de recursos, y su consecuencia edilicia son piezas urbanas definidas por cierto grado de abstracción. Dentro de esta categoría encontramos torres de planta regular con núcleos centrales lateralizados o exentos. Sus variaciones inciden en la disposición interna de las viviendas, sus caras libres y la posibilidad, o no, de iluminación natural de los espacios circulatorios. En las imágenes de abajo vemos las torres en Lakeshore Drive de Mies. Terminadas en el año 51, se convirtieron en un paradigma para el futuro desarrollo de las tipologías de vivienda en altura. El planteo es extremadamente sintético y propone una grilla independiente que resuelve la estructura y la expresión exterior del edificio. Tanto los servicios como las circulaciones se organizan en el centro de la planta y liberan el perímetro exterior para los espacios principales de vivienda, que se disponen a 1 y 2 caras libres. En la torre Price de Wright, los servicios, núcleos circulatorios y estructura conforman un único sistema que se gira con respecto al perímetro exterior y sostiene el edificio como si fuese el tronco de un árbol. Este planteo estructural permite liberar las esquinas en voladizo para conseguir vistas sin interferencias de columnas. Si bien la mayor parte de la planta está dedicada a oficinas, la vivienda del cuadrante superior izquierdo retoma las investigaciones espaciales del proyecto para las Torres St. Mark en Nueva York. A diferencia de los 2 ejemplos anteriores, Correa transgrede la organización de planta a planta para proponer desniveles, orientaciones pasantes, expansiones y espacios que vinculen la vivienda en altura al carácter de la vivienda sobre la tierra. Para conseguir esto, se plantea un sistema muy ordenado compuesto por el núcleo vertical, los servicios y la estructura, que sirven de soporte para liberar la experimentación. Tal como nos enseña Bracken, los soportes son utilizados como estructuras fijas que permiten trabajar de manera flexible a su alrededor. Este grupo de torres investiga la multiplicación de perímetro como forma de mejorar las cualidades de iluminación y ventilación de las viviendas y en ocasiones de los espacios comunes. Son planteos que por su carácter mutante favorecen estrategias de adaptación a las tensiones de borde y características del contexto. Dentro de esta categoría podemos encontrar quiebres, desfasajes, organizaciones radiales, en aspas, escalonados, entre otras opciones. La torre en Bremen de Alvar Aalto es un claro ejemplo de estudio sobre el perímetro. El edificio se comprime en su cara posterior para reducir la circulación y se abre en forma de abanico hacia las vistas y la buena orientación.
El buen aprovechamiento de la planta le permite iluminar naturalmente los palieres y proponer espacios de uso común por piso. En esta torre del conjunto Romeo y Julieta, Sharon trabaja sobre el perímetro de Romeo, quebrando, retranqueando y avanzando para mejorar las vistas, iluminación, espacios y rendimiento de cada una de las viviendas. Si analizamos la planta en detalle, descubriremos que viviendas de una cara libre consiguen esquinas y balcones en punta aún estando rodeadas por otras viviendas. Por último, el estudio Wheeler-Edge plantea un esquema agrupando torres independientes que conforman un único edificio. Mediante el recurso de articulación y retranqueo, logran que todas las viviendas recuperen vistas y orientación. Al igual que Alto y Sharon, se optimizan los espacios de circulación, se iluminan naturalmente y se agrupan los servicios en el centro de las plantas para aprovechar al máximo el perímetro exterior para los espacios principales. El término bloque es utilizado para describir edificios con circulaciones predominantemente horizontales. Las unidades de vivienda de un bloque se organizan a lo largo de un corredor continuo que tiene conexiones periódicas con el terreno. Podemos diferenciar dos tipos básicos de bloques, de simple o doble rango, o también llamados simple o doble crujía. Es decir, que tienen viviendas a un lado o a ambos lados de la circulación. Asimismo, cada uno de estos tipos puede subdividirse en función de la repetición y ubicación de los corredores. De esta forma encontraremos bloques que circulan cada uno, dos y hasta tres niveles. A continuación veremos algunos ejemplos. El bloque de Sejima en Gifu es un ejemplo de la tipología simple rango con circulación en todos los niveles, aunque presenta algunas variaciones atípicas. Si bien a simple vista parece complejo, su organización es en realidad bastante simple. Los distintos tipos de vivienda, todos a una cara libre con galerías bien orientadas, se organizan a lo largo de un corredor que mira al lado opuesto del bloque. El ancho total del edificio es solamente de 7,30 metros. Este ancho acotado, además de la circulación semicubierta, permiten a Sejima ventilar espacios interiores y patios de acceso hacia ambos lados del bloque, y conseguir el efecto poroso que se aprecia en la imagen. Más allá de las propuestas urbanas en relación a la calle interna que plantean Bohigas y su equipo en esta obra, podemos analizar que se trata de un bloque curvo a simple rango, cuyas circulaciones se intercalan mediante la incorporación de viviendas en dúplex. Desde los corredores se accede a los niveles públicos de cada vivienda para luego subir o bajar a los privados, que ocupan la superficie que en la planta anterior ocupaba la circulación. De esta manera, viviendas a una cara libre en un determinado nivel consiguen ser pasantes o doble orientadas en el otro. En esta obra de los hermanos Morea en Buenos Aires, la investigación tipológica da un paso más allá. Las circulaciones se encuentran cada tres niveles del bloque, desde las cuales se accede a viviendas a nivel y a pequeños halls distribuidores con escaleras montadas que suben o bajan. Las viviendas más pequeñas están en el nivel de la circulación, a una cara libre que da a la calle. Las medianas, doble orientadas, se encuentran en las plantas superiores e inferiores, y las grandes en los remates del bloque. Es un ejercicio interesante estudiar los remates de los bloques, ya que por sus características de borde presentan distintas oportunidades que los tramos intermedios. Seguramente esta planta les resulte familiar. Es una tipología muy investigada por Mies que comienza con su torre alargada en Lakeshore Drive. En estos dos ejemplos en Lafayette Park y Westmount Square, la trama estructural, la posición de los servicios y el núcleo circulatorio son similares. Varían el largo de la circulación horizontal y la cantidad de viviendas, que son a una cara libre en las partes medias y a dos caras en los remates. Podríamos acordar que una de las desventajas de esta tipología es que dependiendo su implantación, algunas viviendas pueden quedar mal orientadas. Leslie Martin nos plantea en esta obra un ejercicio complejo que resuelve provisoriamente el problema de orientación del bloque a doble rango. Las viviendas en dúplex se encuentran cruzadas en corte por sobre la circulación que se intercala cada dos niveles. De esta forma, los módulos públicos compuestos por salas de estares, comedor y cocina se ubican siempre en la cara bien orientada, mientras que los módulos de dormitorios se ubican en la cara opuesta. Desde el nivel de circulación se accede a módulos de estares al frente que bajan a dormitorios o bien a módulos de dormitorios que suben a sus respectivos estares. Esto se consigue mediante un sistema de escaleras y corredores privados que junto con los servicios ocupan el espacio de la circulación horizontal en las plantas donde no hay. Es importante aclarar que si bien estas viviendas están doble orientadas, no son pasantes. La unidad de Marsella del Corbu es uno de los ejemplos más importantes de diseño 3. Si bien ahora solo vamos a hablar de los temas relacionados a la circulación, su potencial es paradigmático y es un referente para todos los temas que trataremos durante el cuatrimestre. Si analizamos su estructura circulatoria, descubriremos que es un bloque a doble rango con circulación cada tres niveles, que se consigue mediante el ensamble en corte de viviendas en L.
De esta forma no solo tiene doble orientación, sino que es pasante y propone espacios en doble altura. Si nos concentramos en los remates, descubriremos que uno de ellos es abierto y permite tener vistas e iluminar el corredor, y el otro se resuelve mediante una tipología de vivienda distinta que juega en el otro sentido. El bloque de Hans Abiertel de Baquema presenta una de las investigaciones de ensamble más interesantes para estudiar este año. Aunque a simple vista parece una torre, su tipología de vivienda permite ser repetida en horizontal siguiendo la lógica de un bloque. Se podría comparar con el edificio talcahuano para entenderlo mejor. Baquema, al igual que Morea, entra desde el nivel de circulación a viviendas simples a una cara libre y a pequeños halls que mediante escaleras montadas suben y bajan a otras viviendas. La diferencia está en los medios niveles. Las escaleras montadas a medio nivel permiten acceder a los descansos y evitar la situación tediosa de subir o bajar un nivel entero de escaleras para llegar a la vivienda. Además, el planteo admite cierta continuidad diagonal del espacio que es muy interesante. En síntesis, desde el nivel de corredor se accede a una vivienda simple a un lado, mientras que al otro se accede al descanso de una escalera que sube o baja medio nivel a un estar, para luego subir o bajar otro medio nivel al dormitorio que se ensambla por arriba y por debajo de la vivienda simple. Me gustaría terminar esta charla repasando en algunas obras y proyectos búsquedas ligadas a los espacios comunes inherentes a la densidad de la vivienda colectiva, situaciones potenciales que se pueden establecer para promover encuentros entre los habitantes de una comunidad vertical. Me pareció interesante comenzar con esta foto de la terraza de la unidad de Marsella, donde se aprecia en plena actividad la guardería que funcionaba en ese nivel. El edificio, pensado para alojar a los habitantes de Marsella desplazados por la Segunda Guerra Mundial, propone el desarrollo de una comunidad en altura. Una ciudad-jardín vertical que mediante la incorporación de una serie de espacios comunitarios promueve el encuentro de sus habitantes. Además de las áreas verdes y zonas deportivas a nivel cero, el edificio tiene un gimnasio público con zona de ejercicio exterior y piscina en la terraza. Y en los pisos 7 y 8, una calle comercial y recreativa con tiendas de abastecimiento y salones de té, entre otras actividades. En palabras de Teodoro González de León, Le Corbusier veía el edificio como un transatlántico que llevaría a sus habitantes a una vida mejor. Una máquina plástica que alojaría las alegrías esenciales para la vida del hombre. Creo que esta obra es un disparador para pensar en el potencial de este tipo de espacios. Las obras que veremos a continuación revisarán el mismo tema, desde una postura menos ambiciosa, o por decirlo de otra manera, menos paradigmática. El Frosilo de MBRDB es una de las 3 obras que mostraremos del estudio con énfasis en los espacios comunes y circulaciones. En este caso en particular, como ya vieron en la charla de Eugenio, se trata de la refuncionalización de 2 hilos en desuso. La estrategia consiste en usar la estructura de hormigón existente para colgar las viviendas hacia el exterior y utilizar el espacio interior para accesos y circulaciones. Esta operación permite explorar y proponer relaciones espaciales de uso común dentro de un volumen que serían imposibles de plantear en el desarrollo de un edificio de viviendas convencional. El edificio Mirador de Madrid propone una manzana en altura, que se entiende mirando el gráfico de la esquina superior derecha. El hueco central, que funciona como mirador público, representa el patio o pulmón de manzana, mientras que los 9 bloques distintos que lo rodean tienen que ver con la diversidad de viviendas que se encuentran en una manzana tradicional. Las circulaciones, que en la foto se ven de color naranja, vinculan los bloques y funcionan como calles verticales. Más allá de las metáforas del pulmón, las casas y las calles, cada uno de estos espacios tienen valor en la medida que proponen situaciones de encuentro y uso comunitario. La última obra que veremos de MBRDB es el edificio Celosía, también en la ciudad de Madrid. A diferencia del Mirador, este edificio ocupa la manzana reconstruyendo perímetro y vaciando el pulmón de manera tradicional. Sin embargo, el volumen se perfora al estilo Sejima en Gifu, en este caso para incorporar luz y aire al patio central, multiplicar perímetro en las unidades de vivienda y, por sobre todo, mejorar las situaciones de acceso, mediante patios comunitarios con vistas a la ciudad. El tratamiento poroso de la volumetría permite abrir y mejorar las condiciones espaciales de las viviendas y los espacios comunes de un edificio que en su planteo tipológico inicial es un bloque alrededor de un patio cerrado. Este proyecto de viviendas con servicios hoteleros en la ciudad china de Guiyang, del estudio porteño Diego Friedman, plantea un recorrido público independiente del núcleo circulatorio vertical. En el gráfico de la derecha se aprecia la forma en la que este recorrido autónomo envuelve y se entrelaza con la torre. Basado en las terrazas de cultivo de arroz de la región, el programa común se compone de espacios interiores y exteriores, y define jardines orientados hacia las distintas vistas. A su vez, estos espacios varían de altura de acuerdo a los diferentes usos que albergan. El edificio Edison del estudio Muoto en París
tiene la ambición de reinventar el hábitat colectivo mediante la integración de la escala y el carácter de la vivienda individual en una estructura densa y flexible. La obra es una especie de agregación de villas apiladas unas sobre las otras dentro de un soporte espacial que no tiene ninguna función prescrita ni determinada. Debido a la falta de un programa preciso, el proyecto está abierto a las interpretaciones espaciales de sus habitantes, que son tanto residenciales como de trabajo. Esta última obra, más cercana a nosotros, ubicada en la ciudad de Santa Fe, se plantea como una crítica a los emprendimientos inmobiliarios que atentan contra la calidad de vida de sus ocupantes. En este caso, los arquitectos son también los promotores, y el edificio se plantea como un vecindario en altura, que potencia las relaciones entre los habitantes de la comunidad vertical. La operación principal consiste en reemplazar el típico núcleo circulatorio cerrado por un vacío central abierto que explota hacia diversas direcciones. Alrededor de este espacio se ensamblan e intercalan dos plantas tipo de viviendas que permiten generar los huecos. La mejora de la calidad espacial de las circulaciones y accesos, sumado a la incorporación de espacios de convivencia pública, tienen como principal objetivo mejorar la calidad de vida en comunidad. Esta charla, junto con los textos, el máster y el listado de obras anexas, intentan consolidar un soporte conceptual que nos permita hablar un mismo lenguaje y comenzar a comprender la complejidad del problema de la vivienda colectiva. Por otro lado, es importante resaltar el valor provisorio de las tipologías, no como modelos ni esquemas a seguir, sino como problemas análogos que nos permiten plantear hipótesis sobre problemas presentes. También es sustancial reconocer el valor provisorio del programa, que cuantifica el problema pero está lejos de abarcarlo en su complejidad. Las obras que hemos mostrado intentan reforzar estos conceptos. Por último, espero que la charla les haya resultado útil para seguir trabajando en los ejercicios que se vienen. Para cualquier consulta o duda que tengan, vamos a estar a disposición en el aula virtual y el grupo de Facebook. Gracias y espero que nos reencontremos pronto en el taller.